Jóvenes, vamos a hablar hoy de las ecuaciones cuadráticas y vamos a hablar de las características de la ecuación, cómo se presentan, de sus características gráficas. Entonces vamos a comenzar por la forma más grande de una ecuación cuadrática, la que aparece acá en la derecha. Y igual a ax cuadrado más bx más es una ecuación cuadrática completa, tiene un término elevado al cuadrado, un término elevado a la 1 y tiene un término independiente. Pero vamos a ver nosotros, muchachos, qué pasa cuando tengo una ecuación cuadrática que no tiene alguno de sus términos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo una ecuación cuadrática que no aparezca el término independiente? ¿Cómo me quedaría? Y igual a x al cuadrado más bx, y esto que aquí lo vamos a ver. Y también, ¿qué pasa cuando tengo una ecuación cuadrática que no tenga ni bx ni c? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar y igual a x al cuadrado, que es la forma más básica, que es la que vamos a ver hoy. Entonces, acá, vamos a esta parte que hay acá. Y igual a x al cuadrado. Mire que no tiene ni el término en x ni el término independiente. Esta familia la vamos a ver ahora. Después vamos a ver la familia donde yo tengo y igual a x al cuadrado, pero no tiene el término elevado a la 1 y tiene el término independiente. Entonces vamos a ver esta familia que hay aquí. Y la forma general, esta más grandota, vamos a dejarla de lo último para ver cómo hacemos para identificar una ecuación cuadrática que tenga esta característica. Cuando no aparezca la c y cuando aparezca la c. Entonces vamos a mirar los dos, vamos a verlo para lo último. Entonces lo primero que vamos a ver es esto, muchachos. Y igual a x al cuadrado, la forma más básica de una ecuación cuadrática. Estas ecuaciones me representan ¿quién? Me representan formas de ¿quién? Formas de una parábola. Esta que aquí siempre será una parábola es una figura que va, es como un vasito que va levantado hacia arriba o hacia abajo. Y este ax al cuadrado, fíjense que en esta ecuación yo tengo y igual a ax al cuadrado, el a me representa 1, o aquí el a me representa menos 1, aquí sería 6 menos 6, 50 y menos 50, sería el valor de a. Y el que sea cuadrática es la variable que va elevada al cuadrado. Entonces, estas que hay aquí son parábolas. Si este valor de a vale 1, como en este caso, entonces será una parábola que abre hacia arriba, que esto sea positivo. Fíjense que como aquí no lleva el término independiente, no lleva c, significa que esto vale 0, que c vale 0. Entonces resulta que esta parábola donde no tiene término independiente va a cortar ¿quién? Va a cortar el eje y, o sea, corta el eje y en 0. Corta el eje en 0. Entonces yo aquí voy a tener una parábola y con esta gráfica voy a hacer todas las gráficas que aparecen aquí. Y igual a x al cuadrado, por ser positiva, por esta va a ser positiva, abre hacia arriba. Entonces si yo fuera a tabular esta gráfica y igual a x al cuadrado, me tiene que dar una parábola que abre hacia arriba, corta el eje y en 0. Entonces lo corta aquí, corta el eje y en 0 y la parábola vuelve y sube. Esta sería y igual a x al cuadrado. Pero si ustedes le ponen cuidado, si yo tengo y igual a menos x al cuadrado, entonces si no fuera x cuadrado y no menos x al cuadrado, ¿qué iría a pasar? Que la parábola, en vez de ir hacia arriba, la parábola va hacia donde la parábola va. Será la misma, pero la parábola va hacia abajo y el vértice está aquí en 0. ¿Qué pasa cuando yo tengo y igual a 6x al cuadrado? ¿Qué es lo que pasó? Aquí valía 1, pero ya el valor de y vale 6. Cuando este vale 1 y este vale 6, la diferencia entre este 1 y este 6 es que la parábola va a crecer un poquitico más rápidamente. Entonces ya no va a ser esta que hay aquí, sino que va a crecer un poquitico más rápido. Entonces y sería igual a ¿cuánto? Y sería igual a 6x cuadrado, sería esta. Esta sería y igual a ¿cuánto? Y igual a 6x cuadrado. Y esta sería y igual a x al cuadrado. ¿Qué pasa si fuera menos 6x al cuadrado? Pues sería exactamente lo mismo que esta que hay aquí, pero en vez de abrir hacia arriba, este signo menos me indica que abre hacia donde me indica que abre hacia abajo. ¿Sí está bien? ¿Y qué pasa si el valor de a no es 1 ni es 6, sino que el valor de a es un número mucho más grande? Pues que la parábola se va a hacer más flaquita, va a crecer mucho más rápidamente. Entonces la parábola aquí en la parábola y igual a 50x al cuadrado es positiva, ahora hacia arriba, y este número es muy grande, entonces la parábola va a ser más delgadita y va a crecer mucho más rápido. La parábola va a ser esta que hay aquí. Esta azulita va a ser y igual a 50x al cuadrado. Pero si fuera menos 50x al cuadrado, ¿qué pasaría? Si fuera menos 50x al cuadrado, entonces la parábola en vez de abrir hacia arriba, abriría hacia donde abriría hacia abajo.
Esas son las características de estas ecuaciones de parábolas que no tienen término independiente. Pero vamos a ver de pronto qué pasa cuando yo tenga término independiente, muchachos. Entonces vamos a analizar lo mismo. Por favor, pasamos a esta. Esta es una familia y esta es otra. Estas no tienen término independiente y estas sí tienen término independiente. Diferencia entre las dos, este es el. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo hubiera tenido esto, muchachos, yo hubiera tenido y igual a x al cuadrado, pues ya sabemos que esta es una parábola que abre en el eje x, un vasito que abre hacia arriba sería así, pero resulta que aquí me están diciendo que este más c, entonces en este más c me representa en este caso un número, por ejemplo más 4. ¿Qué significa esto, muchachos? Esta es una parábola que abre en el eje Y, pero su vértice no va a estar en 0, sino que su vértice arranca desde donde arranca, la parábola arranca desde 4. O sea, va de 4 hacia arriba. Si yo tuviera esto, y igual a x al cuadrado, pero aquí sería la misma parábola que abre hacia arriba, pero yo tuviera aquí menos 2, ¿qué significa? Que la parábola no comienza en 0, sino que comienza aquí en 4. Y ahí está, comienza donde comienza en menos 2. Entonces ella abre hacia arriba, esta abre hacia arriba, pero arranca desde ¿dónde? Arranca desde menos 2. Supongamos que aquí queda menos 2, la parábola arranca desde aquí. Esta queda aquí, arranca desde ¿dónde? De 4. Si aquí queda 4, esta parábola abre hacia arriba y arranca desde 4. Pero ¿qué pasa si yo a esta les cambio de signo? O sea, a estas mismas que aquí, por ejemplo, yo tuviera esto, y igual a menos x al cuadrado más 4. ¿Qué significa? Una parábola que abre hacia abajo, pero su vértice está donde su vértice está en 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta parábola abre hacia abajo, es un vaso que abre hacia abajo, pero ella arranca desde ¿dónde? Ella arranca desde 4. Entonces, esta parábola abre hacia abajo, pero está aquí en 4. ¿Y qué pasa si yo tuviera y igual a cuánto? Y igual a menos 3x al cuadrado menos 2. Entonces resulta que este valor de x significa que ya esta parábola que hay aquí ya no va, ya, como este número es más grande, la parábola se va a hacer más delgadita. Y la parábola arranca desde ¿dónde? Arranca desde menos 2. Entonces y igual a menos 3 abre hacia abajo. Este menos 3 que la parábola crece mucho más rápida que esta que hay aquí, entonces era una parábola más delgada, pero abre hacia ¿dónde? Pero abre hacia abajo y arranca desde ¿dónde? Arranca desde menos 2. Aquí estaría quien, aquí estaría menos 2. Entonces la parábola sería quien, la parábola sería esta que hay aquí. Y así sucesivamente. Por ejemplo, yo les preguntaré a ustedes qué pasa cuando yo tenga y igual a quién. Y igual a 100x al cuadrado menos 20. ¿Qué significa? Que esta parábola va a ser más delgadita que cualquiera de estas que aquí crece mucho más rápido, pero abre hacia ¿dónde? Abre hacia arriba por ser positivo, pero arranca desde menos 20. Si aquí es menos 2, suponga que esto que aquí sea menos 20. Entonces ella abre hacia arriba, entonces esta abre hacia arriba, pero arranca desde ¿dónde? Arranca desde menos 20. Córtale ella en menos 20. Sería esta gráfica que hay aquí. Y esto es lo de las parábolas. Diferencia entre estas dos, muchachos. Esta no tiene término independiente, el valor de A, entre más grande sea el valor de A, más delgada es la parábola. Entre más pequeño sea el valor de A, más gorda es la parábola. Entonces, estas son todas las familias de estas parábolas. Nos quedaría únicamente por ver estas que hay aquí, que las explicamos en la siguiente parte. Listo, muchachos.